Yo soy Javier Ramos, que soy un médico del Hospital del Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, y haré una charla pequeñita de una enfermedad infecciosa que puede convertirse en crónica, que es la tuberculosis. Y le puse el epígrafe este de "te puede tocar a ti" por una cosa que veréis en la última de las diapositivas. Siempre pongo esta primera diapositiva, que es que pronuncio mal la R. Si hay alguna cosa que no entendéis, me paráis, me lo preguntáis, que a veces no se me entiende mucho cuando hablo. Y hoy he puesto esta porque una reunión que no solamente es de médicos, ¿no? También hay personal sanitario de todo tipo, hay personal, hay pacientes y hay industria farmacéutica. Si hay algún médico por la sala por aquí, probablemente entienda algunas de las cosas que puedo explicar. Si hay alguno que no lo es, me puede parar un momentito si queréis. Lo primero de todo es explicar un poquito qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es infecciosa y que en la mayor parte de las ocasiones tiene cura, que es transmisible persona a persona y que en los casos en los que no son curables pueden dejar lesiones que son bastante importantes y que pueden condicionar bastante la calidad de vida de los pacientes. Y por eso es lo que he puesto ahora arriba de tuberculosis en ejercicio. Es una enfermedad que puede cronificarse y que puede dar bastantes secuelas a nivel de la vida del paciente, pero en el 2016 tuberculosis es una cosa que suena como bastante antigua, suena como de la guerra civil, ¿no? Suena como si además fuese personas que no tienen un nivel socioeconómico suficientemente alto. Suena como si fuese de personas o inmigrantes o que vienen de algún país en vías de desarrollo, y suena como si fuese de personas que fuesen de personas que están inmunodeprimidas. Pero lo cierto es que esa es una gráfica del último análisis que se hizo a nivel español, que es del Carlos III, que es del año 2014, en el que veis que hay una tendencia hacia el descenso, pero todavía hay una tasa suficientemente alta como para que, en función de los baremos que se miren, España todavía esté en una tasa media de afectación por tuberculosis. Estamos ahora mismo alrededor de unos 10 casos por cada 100.000 habitantes. En Cataluña somos 7 millones, pues cada año hay unos 700, 800 casos de tuberculosis. Si miramos y pensamos que los pacientes que son seropositivos son los que son más prevalentes en este tipo de infecciones, aquí podéis ver que solamente en las edades medias hay una tasa media de afectados por el VIH o que sean inmunodeprimidos. En el resto de edades prácticamente es inexistente la inmunodepresión. Si pensamos que es de personas que sean inmigrantes, aquí a nivel estatal, veréis que solamente el 30% de los pacientes infectados hasta el año 2014 eran no being goods, eran nacidos fuera de España. Y lo que no he encontrado ningún dato suficiente es en si hay una relación socioeconómica, por lo menos en un mismo país. Sí que es cierto que si miramos a nivel mundial, prácticamente el 60% de las infecciones por tuberculosis se producen prácticamente el 95% de las infecciones por tuberculosis y de las muertes por tuberculosis se producen en países en vías de desarrollo. Es decir, es ahí donde tenemos el problema de la tuberculosis. Si miramos en España y miramos la parte socioeconómica, ¿no?, podríamos pensar que, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, esos son datos del 2014, que son los últimos publicados, veis que tenemos unas tasas, en ese momento eran alrededor del 15%, lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Obviamente hay ciertas, en este caso, ciudades autónomas como es Ceuta y como es Melilla, que tienen tasas que son mucho más altas, pero si miramos algunas, como por ejemplo Canarias y en Extremadura, tienen tasas que son más bajitas que en Cataluña. De hecho, es menos de la mitad, son las más bajas que hay en España. Y eso probablemente sea por menores movimientos migratorios y también porque en Canarias, por ejemplo, tienen uno de los mejores hospitales en el tratamiento de la tuberculosis, que es el Hospital Nerrín. Si miramos más específicamente a nivel de Cataluña, actualmente tenemos una tasa de incidencia de tuberculosis alrededor del 8-10% del 8-10 casos por cada 100.000 habitantes y por cada año. Es decir, lo que comentábamos antes, en Cataluña hay unos 700-800 casos de tuberculosis. Y en mi hospital, que es una foto de hace 100 años, mi hospital de Santa Coloma, en el Hospital del Esperit Sant, hace 100 años, ahora somos un poquito más modernitos. Este hospital fue pionero hacia los años 30, éramos de los referentes casi a nivel europeo en el tratamiento de la tuberculosis. Hoy, obviamente, el tratamiento de la tuberculosis está mucho más normalizado, pero seguimos teniendo datos y números muy altos de tuberculosis. De hecho, estos, sobre una área poblacional que tenemos nosotros de referencia de 220.000 habitantes, estos 6 últimos casos que os he puesto aquí son solamente del mes de abril. Es decir, de hecho, los hablábamos la semana pasada con nuestros referentes de nuestra área de salud, con la gente del GenCat, y estamos teniendo, no solamente en nuestro hospital, sino en nuestra área poblacional,
más de un 25% de lo esperado para todo el año. Es decir, tenemos un repunte por lo menos en este último mes. Si miramos herramientas de Big Data, que hace poquito me enseñaron a utilizarlo, hay aplicaciones que te indican incluso a tiempo real prácticamente, como esta web que se llama Health Map, te indica brotes epidémicos en tiempo real. Eso es si miráis aquí arriba, esto es desde el 1 de enero hasta el 5, exactamente, esto fue el único brote que ha habido de momento, que fue en un centro penitenciario en el que hubo 2 personas con tuberculosis, un interno y uno de los de personal de seguridad, pero eso generó 125 personas con una prueba de tuberculina positiva. No sé si sabéis lo que es una prueba de tuberculina. Es la prueba que determina si tienes una infección, no una enfermedad. 125 personas. Esto es de esta última semana. A nivel mundial ha habido dos brotes epidémicos. Epidemias en medicina significa que tienes más casos de los esperados. Uno que es en Ucrania y uno que es en Canadá, en un colegio privado en el que se ha tenido que estudiar a docenas de pacientes, docenas de estudiantes, un colegio privado, porque han habido 2 casos de tuberculosis pulmonar activa. El problema es lo que comentaba de este CIE de aquí de Barcelona, y es que cada persona infectada, cada persona enferma de tuberculosis genera hasta 15 contactos en un año, de los cuales alrededor de un 10% enfermarán a lo largo de su vida y de los cuales la mitad morirán si no se tratan de forma correcta. Para poneros un poquito en cómo estábamos antes y cómo hemos ido evolucionando, es un mapa del año 2009. Es de la página web de la OMS, se puede encontrar muy fácilmente, en el que veis que en los países principalmente del sudeste y en África hay auténticas epidemias de tuberculosis. Y el problema es que es ahí, además, donde se reúnen la mayor parte de casos que son bacterias multiresistentes. Por eso ya desde el 2011, a nivel de la OMS, se intenta instaurar un plan que se llamaba, porque este ya está caducado, Stop Tuberculosis, que intentaba principalmente 2 cosas. Por una parte, disminuir la incidencia y por otra parte, reducir la prevalencia y las muertes al 50%. Esto es una auténtica epopeya, porque en los últimos 3 años, en el 2014, hubo prácticamente 10 millones de casos y 1,5 millones de casos mortales. Pero es que en el 2015 hubo más casos, tanto diagnosticados como mortales. Y esto es principalmente porque se está notificando mejor, principalmente en países de Asia, principalmente en India. Por eso en el 2016 hasta el 2030 se ha instaurado lo que se llama el NTB, el fin de la tuberculosis, que intenta reducir las muertes en un 90% y los nuevos casos un 80%. Pero aquí aparece un pequeño problema, o varios. El primero de todo es que si recordáis este mapa que os he enseñado del 2009, si miramos estos del 2014, las tasas han ido mejorando, pero mejoran un 1% cada año de disminución. Es decir, no estamos consiguiendo lo que se espera. No estamos consiguiendo lo que se espera porque, según la OMS, sería necesario disminuir un 11% la incidencia cada año en los países que tienen una baja incidencia. Imaginaos lo que supone eso en países como, por ejemplo, en India, en los que tienen tasas absolutamente desproporcionadas. Y esto es lo que intentará que en el año 2050 se considere que se ha suspendido la tuberculosis. Eso significa menos de un caso por cada 1.000.000 de habitantes. Eso en España, en Cataluña, es prácticamente imposible. Imaginaos en países en los que es absolutamente endémico. Pero es que además hay otro pequeño problema, lo que comentaba antes de las multiresistencias. Para que no sepa lo que es una multiresistencia en tuberculosis, significa, o mejor dicho, para los que no sepáis lo que es el tratamiento de la tuberculosis hoy en día se trata con 4 antibióticos y una bacteria es multirresistente cuando tienes resistencia a 2 de estos antibióticos principales, de lo que se llaman de primera línea. Y son ultrarresistentes los que son resistentes a estos 2 primeros y además a otros 2 antibióticos más. La tasa de éxito de tratamiento actual a nivel mundial con las pautas actuales en personas que tienen infecciones por micobacterias no resistentes es del 83%. Si son multiresistentes es del 52%. Y si son extremadamente resistentes son del 28%. Esto obviamente en países como comentábamos, en India, en Pakistán, en Indonesia, es una auténtica hecatombe. Y el problema es que, a pesar de que hay actividades como lo que se llama el 10 al 2020, que intenta encontrar nuevos antibióticos para ciertas bacterias como son estas que os he puesto aquí,
Para la tuberculosis no hay actividades de este tipo, no hay campañas poblacionales. De hecho, a pesar de que se han hecho mejoras a nivel del diagnóstico, con diagnósticos microbiológicos, con cosas como aquel logo que os he puesto allá, que es una gamificación, una aplicación de móvil que permite diagnosticar nosotros mismos personas que están a lo mejor en la otra punta del mundo, mirando y cazando micobacterias, y también está para la malaria. A pesar de que existen nuevos tratamientos, pero que están todavía en vía de desarrollo, y algunas vacunas que están todavía en fase de experimentación, no hay dinero suficiente para esto. Se calcula que se necesitaría unos 2.000 millones de dólares cada año para financiación de investigación y de desarrollo. Y a pesar de que personas como Bill Gates hagan campañas y hagan donaciones, en los últimos 10-12 años nunca se ha superado los 700 millones de dólares cada año en investigación. El año pasado, este mismo año, se ha publicado la última versión del documento de tuberculosis de la OMS, en el que pone una frase que es muy clara, que para los que no dominamos mucho el inglés, la traducción es muy sencillita, y es que las acciones y las inversiones globales están todavía muy por debajo de las necesarias para poder poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Es decir, necesitamos todavía más investigación. Y a mí, que siempre me gusta, cuando hago alguna sesión ahí en mi hospital, ser un poquito apocalíptico. Antes, cuando llegaba aquí, le preguntaba a Jordi Serrano, que aparte del organizador es muy buen amigo mío, le preguntaba: ¿cuánta gente estamos inscritos aquí en Helcio? Me dice: unas 3.000 personas. Digo: perfecto, ¿no? Porque, para el que no lo sepa, la prueba de tuberculina, que es lo que marcaba el tema de la infección por tuberculosis, es positiva en 1/3 de la población mundial. Es decir, de los que estamos aquí, a lo mejor hay 1.000 personas que están infectadas por la tuberculosis y que no lo saben. Estas 1.000 personas tienen un riesgo mayor que el resto de la población en desarrollar una tuberculosis en los próximos 10 años, que la mayor parte lo hacen en los próximos 2. Sí que es cierto que esto es más habitual en personas inmunodeprimidas, en ciertos contextos, pero es una tasa absolutamente alta. No hay una tasa mayor ni de diabetes, ni de cardiopatía isquémica, ni de demencias. Es como para hacernoslo mirar un poco. Y eso era todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta per ells?